Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Leonardo Fabio González Padilla. Soy aprendiz del SENA CIET de Barranca Bermeja, del tecnólogo en automatización industrial de la ficha 2278784 y en estos momentos me encuentro cursando el quinto trimestre. Bueno, en el día de hoy les vengo a presentar un proyecto que consiste en un arranque de tres motores trifásicos en cascada en el orden 1, 2 y 3, ya que eso se encuentra en una página llamada Castle, que es una página que contiene varios circuitos eléctricos de varios proyectos, y lo mejor es que podemos ver la simulación de cómo es el funcionamiento de los elementos, de cómo es la lógica de cableado, de cómo funciona cada uno de los elementos y todo eso, ya que también nos da para tener conocimiento de cómo entender cada uno, de cómo se distribuyen los elementos y todo eso, para más adelante comprender planos eléctricos o esquemas eléctricos tanto de mando como de fuerza en la industria. Bueno, el proyecto, aquí hablaremos de la descripción del proyecto, consiste el proyecto y a qué es lo que queremos hacer. Bueno, descripción. Los tres motores pertenecientes al mismo proceso son de funcionamiento simultáneo. Sin embargo, su arranque simultáneo produciría una elevada corriente de arranque sobre la línea de alimentación que desea evitarse. Además, es necesario que el arranque se realice en un orden determinado. Debido a las características del proceso, se resuelve el orden de arranque mediante un contacto abierto del contactor anterior en serie con la bobina del contactor siguiente. Al activar el primer contactor, prepara el circuito de la bobina del segundo para que éste pueda activarse, y así sucesivamente. La parada debe ser simultánea, tanto voluntaria como por el fallo de cualquier motor. Por esta razón, existe un solo pulsador de parada, que corta los tres contactores, y los contactos cerrados de los relés térmicos están en serie. En el cuadro no es necesario indicar por separado el disparo de cada térmico, de cada relé térmico, puesto que estos llevan un testigo visual que permite comprobar cuál de ellos ha disparado. Solamente se utiliza una lámpara llamada disparo de térmico. Bueno, aquí podemos ver ya como escucharon la descripción de nuestro proyecto. Aquí podemos ver el listado de herramientas que se utilizó. Primero, un interruptor monotérmico tripolar. Segundo, un interruptor monotérmico monopolar. Tercero, tres contactores de potencia. Cuarto, tres relés térmicos. Quinto, cuatro pulsadores, tanto tres normalmente abiertos y uno normalmente cerrado. Y sexto, cuatro indicadores luminosos. Bueno, como aquí podemos observar tanto el esquema de fuerza como el esquema de mando. El esquema de fuerza es cómo se va a necesitar, cómo lo veremos para organizarlo en un gabinete o en otra cosa, cómo lo veremos para que se haga el funcionamiento de potencia para encender nuestros motores. Y el esquema de mando es cómo va a ser el funcionamiento entre sí para que cada uno haga la secuencia de los motores en cascada en el orden 1, 2, 3. Bueno, el esquema de fuerza se compone por una alimentación trifásica de 220 voltios AC de 50 Hz. De eso sería como línea 1, línea 2 y línea 3. De esas líneas cogemos cada punto de esa alimentación y lo mandamos a un interruptor magnetotérmico tripolar, que sería como eso. De los terminales del interruptor magnetotérmico tripolar 2, 4 y 6 lo mandamos a los contactos de potencia de nuestro contactor KM1, que sería aquí 1, 3 y 5. Luego de los contactos de potencia del contactor KM1, que sería 2, 4 y 6,
lo mandamos a un relé térmico, que sería el que nos daría la protección si se encuentra alguna sobrecarga en nuestro proyecto y así no pueda dañarse el motor. Luego el terminal 2, 4 y 6 de nuestro relé térmico lo mandaríamos al motor trifásico. Ya para conectar los otros dos siguientes contactores necesitaríamos hacer una conexión de alimentación como estilo puente, como lo podemos entender, como lo podemos ver acá. Primero conectaríamos de esta alimentación, de aquí estas tres líneas, lo conectaríamos al contacto de potencia del contactor KM2, y de los terminales del contactor KM2, que sería 2, 4 y 6, lo mandamos a un relé térmico, que sería nuestro segundo relé térmico. Luego el terminal 2, 4 y 6 lo mandamos a nuestro segundo motor trifásico. Y así haríamos también con la conexión para nuestro tercer contactor, nuestros tercer contactos de potencia del contactor KM3 al 1, 3 y 5. Luego de los terminales del contactor KM3, 2, 4 y 6 lo mandamos a nuestro tercer relé térmico. Y luego finalmente mandamos los terminales del relé térmico 2, 4 y 6 a nuestro tercer motor trifásico. Ya para explicar el esquema de mando consiste con una alimentación bifásica de 220 voltios de 50 Hz, como lo podemos ver aquí, línea 1 y línea 2. De la línea mandamos una conexión al interruptor magnetotérmico monopolar, que sería este. Luego del terminal 2 del interruptor magnetotérmico monopolar lo mandamos a un contacto del relé térmico, que sería acá en el normalmente cerrado, que sería 95 y 96, y de aquí mismo también sacaríamos para alimentar del contacto normalmente abierto de nuestro relé, que sería 97 y 98, para que cuando haya esa conmutación del contacto abierto se cierre, pueda pasar la corriente y encender nuestro indicador luminoso de alerta en el relé. Así sucesivamente haríamos con el segundo relé, lo conectaríamos en serie al 95 de nuestro segundo relé de contacto normalmente cerrado, 95 y 96, y así también cogeríamos otra conexión de ahí mismo para conectarlo al contacto normalmente abierto de nuestro relé para que haga la función de alerta. Y así finalmente haríamos con nuestro tercer relé térmico, lo pondríamos en serie y lo conectaríamos en el 95 y 96, y también cogeríamos conexión de alimentación para conectar nuestro contacto del relé térmico normalmente abierto para que haga la función, la misma función, ya que esto lo tenemos en serie para que si se llega a interrumpir este relé térmico, todo se pueda desenergizar y solamente de aquí acabaría nuestro corriente y pasaría a la alerta. Así sucesivamente haríamos lo mismo con el segundo y con el tercero, ya que si alguno de los tres se llega a disparar, no mandaría energización a nuestro proyecto. Luego debajo de los tres relés térmicos tenemos un pulsador normalmente cerrado, que sería el de parada, llamado CB1, que sería aquí. Y debajo del pulsador normalmente cerrado tenemos el pulsador CB2, que sería el que nos energizaría la bobina del contactor KM1, como lo podemos ver. El pulsador normalmente cerrado, y luego del terminal 14 del pulsador normalmente abierto, lo mandaríamos a los terminales de la bobina KM1, y finalmente el A2 lo mandaríamos a la segunda línea para que esté de una forma de conexión correcta. Luego, para hacer la autorretención de nuestro contactor KM1 de la bobina,
necesitaríamos unos contactos auxiliares de la bobina KM1 para que pueda hacer la autorretención. La alimentación la cogeríamos desde el punto entre el pulsador normalmente cerrado y el pulsador normalmente abierto. Cogeríamos la alimentación y la mandaríamos a nuestro contacto auxiliar, y del terminal 14 también lo conectaríamos para que haga la autorretención en nuestra bobina de KM1. Y así, y finalmente le daríamos la conexión de la misma línea de conexión. Cogeríamos una alimentación para conectar nuestro LED luminoso para indicar de que nuestro motor está funcionando o que debería prender, ya que gracias a los contactos auxiliares de nuestro contactor KM1, aquí como lo podemos ver, ya que nos daría el paso para encender nuestra bobina de contactor KM1, ya que para encender tenemos el tercer pulsador normalmente abierto, que nos daría la energización de nuestra bobina KM2. Viene de la misma conexión entre el pulsador normalmente cerrado y el pulsador normalmente abierto, y lo mandaríamos acá, y finalmente nos daría la energización. Al pulsarlo, la bobina se energizaría para conmutar los contactos de potencia de nuestro contactor, ya que para hacer la autorretención de nuestra bobina KM2, para no estar pulsándolo, cogemos unos contactos auxiliares normalmente abiertos y lo mandamos entre la alimentación, la mandamos en el mismo punto, y el terminal 14 lo mandamos a la línea donde se energiza nuestro bobina KM2. Y también haríamos la conexión de nuestra línea donde se energiza nuestro bobina KM2, la alimentación para energizar nuestro LED y podamos visualizar de que está encendido el motor, ya que con la ayuda del contactor KM2, de los contactos auxiliares de la bobina KM2, también lo tenemos acá para que nos permita dar el paso a la bobina KM3 y energizar nuestro contactor, ya que para hacer eso necesitamos conectar el cuarto pulsador a la alimentación del mismo punto. Lo conectamos, el terminal 14 ya sería para conectar o para energizar nuestra tercera bobina, siempre y cuando esté energizada nuestra segunda bobina, para que pueda conmutar y pueda dejar pasar el flujo de corriente y energizar nuestra tercera bobina, ya que para hacer la autorretención de nuestro contactor KM3, de la bobina KM3, necesitamos contactos auxiliares del mismo. Para hacer la autorretención lo conectaríamos del mismo punto, como podemos ver, y lo mandaríamos del terminal 14 a la conexión donde se energiza nuestra tercera bobina, y así sucesivamente. Cogeríamos la conexión del mismo conexión donde se energiza la bobina KM3 para energizar nuestra tercera bobina o nuestra tercera indicador luminoso, para que pueda ver que está funcionando nuestro motor. Y como les dije hace un rato, ya que el cuarto indicador luminoso, que sería el que nos daría la alerta de nuestro motor cuando se haya disparado alguno de los tres relés térmicos por fallas de corriente o de sobrecorriente u otra cosa que puede presentar el proyecto en su funcionamiento. Aquí tenemos nuestro cuadro eléctrico donde están distribuidos los LED luminosos y los pulsadores, que son tres normalmente abiertos y uno normalmente cerrado, que sería el del relé térmico de la falla que se ha encontrado. Y
tenemos nuestros motores trifásicos, que serían el que nos daría la funcionalidad del movimiento de este círculo del que está funcionando. Bueno, aquí podemos ver el funcionamiento de nuestro circuito. Vamos aquí, pulsamos el primer pulsador normalmente abierto, que sería este, ya que este sería el normalmente cerrado, que sería este. Entonces pulsamos y deberíamos encender la primera bobina de KM1. Entonces presionamos acá, se conmutó, como lo podemos ver acá, y se energizó nuestra bobina KM1 y también nuestro LED. Aquí en el circuito de potencia, como nuestra bobina se energizó, este también es la bobina, y como todos los contactos de potencia, y dejó pasar el fluido de corriente o de voltaje a nuestro motor trifásico. Y como podemos observar acá, el movimiento de que va a la derecha. Entonces, para encender el segundo motor, ya que ya tenemos los contactos auxiliares, este está conmutado, entonces sí podemos energizar, presionar nuestro tercer pulsador, que sería este. Entonces lo presionamos y se energiza nuestra bobina KM2 y también el LED. Aquí también la bobina se energiza, conmuta los contactos de potencia, deja pasar el voltaje en la corriente y energiza nuestro motor, como lo podemos observar acá, que también está girando hacia la derecha. Entonces presionamos el tercer pulsador, ya que tenemos la ayuda y contacto auxiliar de KM2, que así podemos energizar para que pueda dejar pasar. Entonces lo presionamos y también se energiza nuestro contactor KM3, la bobina, y nuestro LED. Aquí la bobina se energizó y se conmutan los contactos de potencia y deja pasar la corriente o el voltaje a nuestro motor trifásico, y aquí estamos observando que está funcionando, ya que para hacer el de parada solamente necesitaríamos oprimir este, que sería este pulsador. Presionaríamos y se energiza totalmente todo. Entonces presionamos otra vez 1, 2 y 3. Entonces aquí nos dicen una actividad que dice: en los puntos verdes se pueden hacer clics para romper los conductores y probar así el disparo de los relés térmicos. Entonces vamos a presionar 1. Está tirando una falla, nuestro motor se paró, entonces nos dice que el motor se disparó por una falla eléctrica o sobrecarga en nuestro proyecto. Entonces al dispararse deja pasar la corriente, el normalmente abierto se cerró y el normalmente cerrado se abrió, y deja pasar la corriente y enciende nuestro LED de alerta, como lo podemos observar acá. Entonces lo rearmamos para hacer otra vez y lo presionamos el segundo para poder ver otra vez el problema. Ahí se disparó, lo mismo, se abrió, se cerró, dejó pasar la corriente y prendió nuestro cuarto LED. Lo rearmamos para hacer otra prueba y sería acá. Entonces se disparó y aquí lo rearmamos. Gracias. Aquí tenemos el circuito de arranque de estrella triángulo en cascada 1, 2, 3, ya que si no presionamos el primer pulsador, si presionamos el segundo no nos va a energizar, ya que nuestro contacto auxiliar de KM1 en esta parte no está energizado. Y así también podríamos probar con el tercero, y eso nos hace la ventaja de que es un arranque en cascada 1, 2 y 3, como lo podemos observar acá.
1, 2 y 3. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado nuestra simulación y el proyecto. Hasta luego.